Señor, por esta noche. Gracias por todas las actividades que hemos tenido en el transcurso de hoy, Señor. Le damos gracias también porque esta mañana, Señor, hemos abierto nuestros ojos y hemos visto que tú nos has dado el don de la vida, Señor. Has derramado tus misericordias, tus nuevas misericordias sobre nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso. Y aún, Señor, después de la jornada de trabajo, de las actividades que hemos tenido, Señor, nos das este espacio para que podamos venir a escuchar, Señor, las cosas tan interesantes, mi Dios, que están pasando alrededor nuestro, Señor. Te pedimos, Dios, que sigas orientándonos, guiándonos, Señor, conforme a tus propósitos, Padre. Porque queremos realmente, como individuos y como sociedad, mi Dios, impactar la humanidad, nuestro país, el lugar donde nos has puesto para vivir, Señor. Padre, te agradecemos nuevamente por nuestro profesor Alberto, Señor, para que tú le sigas dando, Señor, dirección y la guía que nos está dando a nosotros también. Gracias por su vida, por compartir con nosotros este tiempo, y dejamos todo esto en tus manos, Señor, bajo tu guía, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Son importantes para los que van a ir llegando la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Lo primero que tienen que hacer los que van llegando es escuchar las grabaciones, lo que se va conversando aquí, para tener esa base y después seguir. Por eso es importante las grabaciones. Bueno, buenas noches, gracias a Dios y gracias a todos. Antes de entrar con los temas de hoy, como es mi costumbre, de lo que dijimos anoche, de lo que conversamos anoche, los temas que tratamos anoche, los contenidos que hicimos anoche, ¿quedó algo para aclarar? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera hacer algún comentario, alguna observación sobre lo que hablamos anoche? ¿O quedó todo súper claro? ¿Todo bien lo de anoche? ¿No hay alguna pregunta, alguna duda? Dígame. Sí, quisiera que como que repasen las 7 esferas, las funciones que cada una debe cumplir, por favor. Ok, bueno, habíamos hablado que la esfera de la política es una de las esferas sociales. La institución principal de la esfera en la política es el gobierno, pero también los partidos políticos. El gobierno es el sector público en la esfera política y los partidos privados. Estamos hablando de la esfera en la visión cristiana, no en como es ahora en la realidad, ¿okay? Como es ahora aquí en Bolivia, sino en la visión cristiana. Tenemos que en la esfera de la política está el sector público, que es el gobierno, y los partidos, que son privados. En la esfera de la educación están las instituciones docentes, de los 3 niveles y 4 que haya de educación, y la educación especial, que comprende la educación militar, los institutos de educación militar. ¿Okay? Entonces, en la esfera de la educación, salvo los institutos de educación militar, todo lo demás tiene que ser privado. ¿Okay?
incluyendo seminarios de formación para religiosos, ministros y demás. Entonces, la esfera de la política es una esfera, la esfera de la educación es otra esfera, la familia es otra esfera, la cultura, la ciencia, los medios de comunicación, no son 7 exactamente, esos números son un poco arbitrarios, incluyendo los nuestros que decimos 5 reformas, es un poco arbitrario, no son 7 ni 5, 7 montes, 5 montes, no sé cuánto. O sea, son muchas esferas sociales que hoy en día están todas esclavizadas, todas supeditadas, todas subordinadas al Estado, y eso está mal, ¿ok? Entonces, hoy vamos a dar un poquito de bibliografía, ¿ok? Vamos a mencionar cuáles son los principales entre los libros cristianos que tratan estos temas, y algunos no cristianos también, pero que son muy buenos, de los que están traducidos al español, porque yo sé que no todo el mundo habla inglés, de hecho yo no hablo inglés, pero lo leo, ¿ok? Y no todos pueden leer en inglés. Entonces vamos a hablar un poquito de eso hoy, y vamos a seguir con el tema de las esferas. Hoy vamos a tocar, a ver si está ok, perfecto. Hoy vamos a tocar el cuadrito de las cosmovisiones, y vamos a tocar un poquito las cosmovisiones, ¿ok? Vamos a seguir un libro, ahora ahí ya empezamos con la bibliografía. Vamos a seguir un libro, esto está aquí atrás, okay. Un libro que se llama, de un autor que se llama, ese libro está en inglés, en internet se puede bajar, pero también está traducido al español y también se puede bajar en internet. El libro es el desarrollo de este cuadrito, muy importante. Este libro tiene que ser básico para la gente de los que se forma en la escuela de cuadro, en los cursos de capacitación, lo que sea. El libro de David Noebel. David Noebel, ¿ok? El libro se llama Cosmovisiones. En inglés es World View, World Views, ¿ok? Cosmovisiones, así se llama el libro en inglés, y en español lo tienen en internet. Eso sí, por favor, encarecidamente, que nadie me diga, yo no tengo internet. Hoy en día, si no tiene internet, es como que me dijera, yo no sé leer. Es verdad, yo no sé leer, porque entonces no tiene acceso a esa enorme biblioteca, por no decir enorme universidad, que es internet, que es la única universidad buena, donde están los materiales buenos. Claro, también hay mucha porquería en internet, toda clase de porquería, pero bueno, así es el mundo, ¿ok? Yo no sé si ustedes han escuchado la parábola del trigo y la cizaña, una de las parábolas más impactantes de las parábolas del reino. El trigo y la cizaña, ¿ok? El trigo y la cizaña están juntos hasta el último día, hasta que venga el segador y separe. De momento están juntos y hay que, eso sí, hay que tener ojo para discernir, hay que tener capacidad de discernimiento y ver lo que es trigo y lo que es cizaña. Hay mucha porquería en internet, pero hay cosas valiosísimas como este libro. Si ustedes ponen en internet una página que se llama All About Worldviews /Spanish,
Más o menos así. Ajá. Le sale el libro entero en español, que es el desarrollo de este cuadrito, que lo vamos a ver un poquito. Vamos a ver de qué trata la cosa. Ok. Te habla de 6 cosmovisiones. Primero y principal, la cosmovisión cristiana bíblica, o judeo-cristiana, también hay que decir, cristiana bíblica. Esa es una cosmovisión. ¿Okay? Segundo, la cosmovisión del Islam. No confundan el Islam con el ISIS, el Daesh, el terrorismo islámico, los pone bomba. ¿Ok? Eso es lo mismo, o sea, estamos claros que no es lo mismo la iglesia cristiana que la Inquisición española, eso que hubo, o sea, cuando torturaban y mataban a la gente en nombre de Cristo. ¿Ok? Bueno, estos otros también ponen bombas y explotan edificios en nombre de Alá. Pero así como corresponde distinguir entre la iglesia cristiana y la Inquisición, no podemos mezclar, porque no es justo, con el Islam, aun cuando sea una religión falsa. Sabemos que es una religión falsa, religión de obra, como toda religión falsa, pero no es lo mismo que el Daesh y el ISIS y la Muslim Brotherhood y todo eso. ¿Ok? Entonces está la cosmovisión del Islam. De hecho, fíjense una cosa, cuando el Islam nació, mucha gente, en los primeros siglos de la expansión islámica, mucha gente creía que era una secta cristiana el Islam. Se tardó cierto tiempo, sobre todo en Occidente, en darse cuenta de que era otra religión, no solo distinta a la religión cristiana, sino rival de la religión cristiana. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque en el Islam la gente pensó que era una secta como los arrianos. ¿Y quiénes eran los arrianos? Eran los testigos de Jehová de aquella época, que negaban el dogma de la Trinidad, porque negaban la divinidad de Cristo. Eran unitarios. Como son los testigos de Jehová, eran los arrianos, son los musulmanes y eran los musulmanes. Unitarios. ¿Qué? Y usted me dirá, pero eso, a lo mejor usted me dice, pero esas son cosas muy sofisticadas. Sí, son cosas muy sofisticadas, pero a la gente les llegan versiones menos sofisticadas de esta misma corriente de pensamiento a través de la radio cristiana o de la televisión enlace o de Cristo TV o del sermón del pastor. ¿Ok? Les llega a la gente. Entonces hay que saber bien de dónde viene y cómo es. La tercera cosmovisión es la cosmovisión secular humanista. Y aquí en la cosmovisión secular humanista, esta no se origina en la modernidad. La modernidad es siglo XVI, es los descubrimientos científicos, tecnológicos, los adelantos tecnológicos en el transporte, los descubrimientos geográficos, la reforma protestante y el renacimiento en las artes y las letras, también todo eso es la modernidad, y ahí está incluida la reforma protestante. Pero debe ser distinguida muy claramente de la Ilustración, que es un movimiento de 300, 400 años después. La Ilustración es del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, ¿ok? Y la Ilustración no es nada bueno, la modernidad sí, ¿ok? La Ilustración incluye la teología liberal, lo que se llama teología liberal. Hoy sí vamos a entrar al tema del adjetivo liberal, qué significa eso, qué sentido tiene esa palabra. ¿Ok? Entonces de la Ilustración sale la teología liberal, el darwinismo, el malthusianismo, que es el antecesor de los ecologistas, ¿okay? Y el socialismo. Entonces esta ideología secular humanista sale principalmente de la Ilustración más que de la modernidad.
aunque la modernidad ya tenía ciertos adelantos, como Descartes, por ejemplo. Pero bueno, cuarto, marxismo, socialismo, Marx, Engels, Lenin, Lassalle. Lassalle fue el que dijo acertadamente, el socialista, que dijo que el socialismo era la religión cuyo Dios es el Estado. Eso es lo que hay que decirle a nuestros amigos masistas. Usted no puede ser cristiano y ser masista porque el masismo es otra religión. Eso no lo decimos nosotros, lo dijo Ferdinand Lassalle, el fundador del Partido Socialista Alemán, de la Primera Internacional, etc. Lo voy a repetir porque es importante que todos lo sepamos. El socialismo es la religión cuyo Dios es el Estado. Y esa es una verdad meridiana, y la dijo un socialista, no uno de los fundadores del socialismo, no la dijo ninguno de nosotros, del lado de nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces, el socialismo es la cuarta cosmovisión. La quinta, la quinta es la nueva era. Tú sabes, la era de Acuario, ¿ok? Nueve le llama humanismo cósmico, ¿ok? La nueva era es, bueno, tú sabes, Walter Mercado. No diga que no conoce eso, si lo conoce, todos sabemos que es Walter Mercado, ¿ok? Y las canalizaciones y las visualizaciones. Y eso lamentablemente tiene una entrada muy fuerte y pisando fuerte en la iglesia cristiana. David Copeland, Catherine Kuhlman, las visualizaciones, yo decreto, yo declaro, las canalizaciones, esa es la infiltración de la nueva era en la iglesia cristiana, así como la teología de la liberación y el socialismo cristiano, es la infiltración del socialismo en la iglesia. Entonces, porque usted ve la importancia de estudiar estas cosmovisiones y cuáles son y los testigos de Jehová es el unitarismo típico de los arrianos y del Islam en lo que es la vertiente cristiana. ¿Ok? Entonces es importante estudiar las cosmovisiones. ¿Cómo no vamos a... ¿Quién no se ha visto los libros de Shirley MacLaine? Shirley MacLaine es el ícono de la nueva era, New Age. New Age es la religión de las Naciones Unidas. Cuando usted va... Fíjese, ese edificio de las Naciones Unidas en Rockefeller Place, Manhattan, ustedes conocen el edificio de las Naciones Unidas, esa es la Torre de Babel. ¿Me entendió? Esa es la Torre de Babel, y ahí sale todo el mal de las Naciones Unidas. Y si no me cree que tiene la religión de ellos, es la nueva era. Ahí hay, en el sótano de ese edificio, hay el Meditation Room, que es un templo. Es un templo de la nueva era. Y hay un sacerdote que es el Maharishi no sé qué. Porque el origen es de la India, la religión hinduista, la nueva era. ¿Okay? Entonces, estos son temas obligatorios para todo aquel cristiano que quiere impactar a la sociedad. Bueno, si usted quiere impactar a la sociedad, tiene que conocer los pensamientos que hay en la sociedad y las corrientes ideológicas. ¿Okay? Por último, el famoso posmodernismo. Hay en Facebook, es cosa graciosa. Hay una página que se llama Me lo dijo un posmo. Si ustedes quieren, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Hay una política típicamente posmodernista. Por ejemplo, Macri es el político posmodernista por excelencia. Y aquí en Bolivia, el próximo presidente, Carlos Mesa, es un político muy posmodernista.
¿Ok? Entonces hay que conocer para poder identificarlo. Y me dice, y si alguien me pregunta, ¿y por qué usted dice eso? ¿Y cómo usted sabe eso? Bueno, porque yo conozco el posmodernismo y he visto los discursos y he leído los libros de Carlos Mesa. Entonces, no, 2 más 2 es 4. No hay pierde. ¿Ok? Eso se llama discernimiento. Y nosotros tenemos que discernir los espíritus. Estamos llamados a tener discernimiento. Ahora, el discernimiento es una cosa que se cultiva, ¿no? Claro, por supuesto, usted le pide a Dios en oración, le pide a Dios que le ilumine, y Dios le ilumina, pero es a través de internet, y a través de los libros, ¿ok? No es una cosa mágica, esotérica que Dios le ilumina, no es Dios me dijo, ¿ok? No es así. Entonces, estas son las 6 cosmovisiones. Es importante, diga. Sí, en nuestro país está en boga, digamos, está de moda otro tipo de cosmovisión, ¿no? La cosmovisión andina. ¡Ah! Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde entra la cosmovisión andina aquí? Porque qué bueno que lo planteaste, porque fíjense una cosa. Estas 6 es una tipología, como una tipología, una clasificación, una taxonomía, es más o menos arbitraria, no es una cosa exacta, esto no es una ciencia exacta. Entonces pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 4. Pero estas son las 6 principales. Ahora bien, cada una de estas tiene departamentos internos, digamos, tiene secciones, ramificaciones. Entonces, la cosmovisión andina es parte importante de las 5 de la nueva era, la parte donde vienen los aborígenes, las creencias ancestrales, eso es típico de la nueva era, y el posmodernismo, el multiculturalismo, que cada cultura es válida y todas las culturas son respetables, menos la occidental cristiana. Esa es una porquería, ¿okay? Porque esa es intolerante, eso es lo que piensan ellos y dicen ellos, esa es intolerante y tal. Entonces la cosmovisión andina está a caballo entre el 5 y 6. ¿Okay? Es importante que sepamos identificar por qué la cosmovisión andina pertenece al 5 y pertenece al 6 también. ¿Okay? Y si me apuran un poco, esa cosmovisión andina está desde hace tiempo en Bolivia, con unos contenidos socialistas en la parte política. No de ahora, eso viene de antes, en Perú, Mariátegui y todo eso. ¿Okay? Porque ellos sostienen que los pueblos originarios eran socialistas y tienen razón en muy grande medida a lo que se puede ver, tanto los aztecas como los mayas y los incas. Son 3 imperios socialistas: azteca, maya e inca. ¿Okay? Incaico. Bien, entonces esas 6 cosmovisiones, el libro las estudia. Recuerde, este libro está en español, está en internet, lo puede bajar. De hecho, muchas de las hojas que yo tengo aquí son bajadas. Claro, yo lo pasé a Word y de Word a imprimir. Eso, hay que saber manejar lo mínimo, ¿ok? Para poder acceder a los materiales, poder informarse, porque si no usted está desinformado, está en la luna. Usted capaz que va y vota por Carlos Mesa. ¿Ok? Bueno, entonces, en el libro, yo no lo voy a desarrollar aquí, pero para que ustedes lo sepan, se estudia, de las 6 cosmovisiones, se estudian 10 dimensiones en cada caso, y por eso el cuadro es de 6 por 10, o sea que hay 60 casillas. Entonces, ¿cuáles son las 10 dimensiones? 1, la teología. Cada cosmovisión tiene su teología. Por eso es que si usamos la definición para el marxismo, para el socialismo, la definición de La Salle,
¿Qué es el socialismo? Es la religión cuyo Dios es el Estado. Entonces, el socialismo tiene su teología, o sea, cada una de estas 6 cosmovisiones tiene su teología. La teología es transversal. ¿Okay? Recuérdese una cosa, Aristóteles dijo que el hombre era un animal racional, lo cual es verdad a medias. Es verdad si usted entiende qué quiso decir. Quiso decir que el hombre es un animal capaz de razonar. Eso es correcto. Pero no todo el mundo usa el raciocinio, no todo el mundo razona. Hay otra definición de Rousseau y de Schaeffer que dice que el hombre es un animal religioso. ¿Ok? Y yo creo que es más acertada, porque hasta el más burro de las personas y que no usa el razonamiento es religioso. Pero ahí es donde el hombre tiene que escoger de qué religión va a seguir, la verdadera o alguna de las tantísimas religiones falsas. ¿Ok? Entonces, bueno, la teología es la primera de las 10 dimensiones. La segunda, muy emparentada con la teología, es la filosofía. Ya anoche dijimos, filosofía no es una mala palabra, no. La filosofía no es una cosa mundana necesariamente. Hay muchas clases de filosofía, las cuales muchas de ellas son vanas y huecas, por no decir la mayoría, y a esas se refirió el apóstol Pablo cuando dijo: no sigan filosofías vanas y huecas. ¿Ok? Pero Pablo, todas las epístolas de Pablo y tal, dan la impresión de que Pablo era un hombre con formación filosófica. De hecho, razona y argumenta con de una manera muy estricta, en el sentido de premisas, conclusiones intermedias, conclusiones finales. O sea, todas las exhortaciones de Pablo tienen una estructura, o casi todas, tienen una estructura argumentativa que es lógica. Si usted parte de cierta premisa, va a llegar a ciertas conclusiones intermedias y después a ciertas conclusiones finales. Eso es lógica y es una parte de la filosofía. Y la otra es ética. Parte de la filosofía muy importante, ética. Bien, por eso es la tercera dimensión. La segunda es filosofía, la tercera es ética, aunque la ética es parte de la filosofía, y la cuarta es biología. Cada una de estas cosmovisiones tiene su biología. ¿Ok? Los socialistas querían hacer la biología de Lysenko. Los ateos normalmente son... están obligados a creer en una teoría científica falsa, la generación espontánea de la vida. La vida no sale de materia inorgánica, lo orgánico no procede de lo inorgánico, hay un salto, hay una barrera, un abismo. No estoy hablando, eso es ciencia, ¿ok? Es ciencia de la verdadera. Por eso es que estamos muy equivocados los cristianos cuando escuchamos por ahí: la ciencia dice que Dios no existe. No, eso no es verdad. La ciencia no dice que Dios no existe. Esa es una macana que han inventado los científicos ateos, ¿ok? Por el contrario, claro, la ciencia tampoco afirma que Dios exista, porque no es competencia de la ciencia hacer afirmaciones o negaciones acerca de Dios. Estamos pensando filosóficamente ahora, ¿ok? Lo que sí es verdad es que los descubrimientos científicos no son incompatibles con la revelación bíblica. Óigame bien, no son incompatibles con la revelación bíblica, no chocan con ningún punto de la revelación bíblica, ningún descubrimiento científico. Y más bien, hay indicios, hay conjeturas, como diría el filósofo de la ciencia Karl Popper, hay conjeturas, ciertas conjeturas que la ciencia puede hacer, ¿okay?, que pudieran ser compatibles con la narración de Génesis 1:2.
Ejemplo típico, muchos ejemplos. A mí me gusta mucho uno, que es la ley de la termodinámica, la segunda ley, la entropía. ¿Ok? El universo fue creado y se sostiene. Bueno, la ciencia es lo que dice, que si se deja el sistema, los sistemas a su libre albedrío, las cosas no mejoran, sino que tienden más bien a empeorar. ¿Okay? Y lo organizado tiende a volverse desorganizado y la información tiende a hacer ruido. ¿Okay? Estamos en la frontera entre ciencia y filosofía aquí, ¿ok? Y ni la ciencia ni la filosofía le autorizan a usted a decir la ciencia y la filosofía pueden demostrar que Dios no existe. No, eso no es así. Tan simple como eso. Y hay interesantísimos debates en la televisión de un filósofo cristiano que se llama William Lane Craig y un científico matemático cristiano que se llama John Lennon. ¿Ok? Es muy bueno. Pueden verlo porque muchos tienen ya subtítulo en español. Pero eso está en YouTube. Y si usted no tiene internet, no tiene acceso a YouTube. Y ahora le voy a dar un palo a los pastores. ¿Okay? Los pastores, no a los pastores presentes, sino a otros. Otros que andan por allí. Yo diría que un pastor debería alentar a su gente, a su rebaño, a que tenga internet y busque en YouTube estos videos que son interesantísimos. ¿Okay? Y ahí ahora voy a decir algo para quedar bien con los pastores. ¿Okay? Lo que yo digo siempre para quedar bien con los pastores es la siguiente. Todos los malos pastores, bueno, digamos mediocres, porque no hay malos, los pastores mediocres son resultado de un laicado poco exigente. Lo voy a repetir. Los pastores mediocres son resultado de un laicado poco exigente. ¿Ok? ¿Le gustó? Está bien. Bueno, por eso una de las cosas que nosotros hemos reivindicado la figura de los laicos, ¿okay? Que no disminuye la de los pastores en absoluto, pero el problema es que si usted no se entera de estas cosas por YouTube, si no busca los buenos videos de Craig, de Lennox, etc., su dieta de alimentación cristiana intelectual va a consistir en lo que le diga su pastor, que puede ser muy bueno o no, o lo que le diga su hermano que está sentado en la banca al lado de usted, que le dice, sí, ¿okay? O lo que escuchen algún canal de enlace o alguna radio cristiana de esa, que tienen algunos programas que son muy buenos y otros que no, decididamente. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos biología, la cuarta de las 10 dimensiones. Quinta, psicología. Hay un libro muy bueno, muchos libros de psicología cristiana buenísimos. Con la psicología es lo mismo que la filosofía. Hay cizaña y hay trigo. Hay trigo muy bueno, muy nutritivo, pero usted tiene que buscarlo. ¿Okay? No siempre llega a la librería, no siempre se traduce, no siempre va a conseguir los videos. Hay uno que estábamos conversando con el pastor esta mañana, que se llama La rebelión contra la madurez, de Rusturi, que es un excelente libro de psicología cristiana, basada en la Biblia, basada en el libro de Proverbios, cómo se tienen que educar los jóvenes, cómo no se tienen que educar los jóvenes. ¿Okay? Se llama así, La rebelión contra la madurez. Y denuncia Rusturi que lamentablemente el cristiano inmaduro, al cual se refiere el apóstol Pablo cuando dice que siempre con la leche y nunca alimento sólido. ¿Okay? Ese es un cristiano inmaduro. ¿Okay? Ese cristiano inmaduro lamentablemente es muy frecuente encontrarlo en las iglesias. Y son cristianos inmaduros no solo espiritualmente,
Por supuesto hay inmadurez espiritual, pero hay una inmadurez psicológica también muy grave en muchos casos. Y uno muchas veces se los encuentra dentro de la iglesia. Por eso yo me gustó mucho cuando el pastor Miguel me comentó su preocupación en función de Nehemías 1 acerca de las puertas que no existen, los muros derribados de las iglesias. Eso quiere decir que cualquiera entra, cualquiera sale también, entra gente que no sabemos, ¿ok? Porque no hay un cartabón, algún tipo de exigencia para pertenecer a una iglesia o congregarse. Aceptamos a todo el mundo y no preguntamos y tal. En ese sentido somos demasiado ingenuos, por decir así, ¿ok? En contra de las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que cuidado con los lobos disfrazados de ovejas, que cuidado con los falsos cristos, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Los mando como palomas en medio de serpientes, en medio de lobos. O sea, una cantidad de advertencias que nosotros parece que no tomamos en suficiente consideración. Advertencias que, y ni hablar de Pablo también, ¿ok? Advertencias que nos comunican acerca de peligros. ¿Ok? Peligros. Bueno, la sociología es la sexta de las dimensiones. La séptima es el derecho, la ley. Esa es una que me toca porque yo soy abogado. ¿Ok? Cada una de las 6 cosmovisiones tiene un concepto del derecho. Y ahí hay que tener cuidado con esos lobos que se llaman abogados. Esos sí que son unos lobos de cuidado. Los abogados. Yo siempre digo, yo soy abogado porque me gradué, tengo un título que dice que yo soy abogado. Pero en realidad no es por presumir, ¿ok? No vas a pensar este argentino presumido. O sea, yo soy jurista, no abogado. ¿Ok? La diferencia es la siguiente: el abogado es muy necesario, el abogado, porque es el tipo que le dice si su matrimonio está bien o mal con arreglo a las leyes, o si su carro, los papeles de su carro están bien o mal con relación a las leyes. Le dice si la propiedad de su casa o de su negocio está funcionando bien o mal en relación con las leyes. El abogado es experto en leyes. El abogado le va a decir al pastor si su iglesia está o no funcionando bien o mal de acuerdo a las leyes, si el colegio de su hijo está inscrito o no en el Ministerio de Educación, etc. Porque el abogado entiende de leyes y es muy útil, porque le va a decir si sus asuntos personales, o los de su familia, o los de su negocio, están o no conformes a las leyes. Eso es un abogado. Y un jurista le va a decir si las leyes están o no conformes en relación con la justicia. Eso no le va a decir un abogado, porque el abogado no está allí para cuestionar las leyes. Es el jurista el que está para cuestionar las leyes. A lo más que llegue el abogado es así una ley es inconstitucional o es constitucional. Hasta ahí llega. Y eso no todos. ¿Ok? Depende. Eso no todos. Los que saben derecho constitucional, nada más. Le van a decir si una ley está o no está de arreglo a una constitución, o si un decreto está o no está de acuerdo, o una resolución ministerial. ¿Ok? Pero eso es un abogado. No le va a hablar de justicia, ni le va a hablar de los otros valores de orden público, de paz, de prosperidad, de seguridad. Y no le va a hacer un juicio de valor sobre las leyes, incluyendo la Constitución. Eso es muy importante. ¿Ok? Por eso los juristas no nos admiten en la Facultad de Derecho para enseñar y tal, pero somos cuestionadores.
Entonces, a mí me dicen, pero usted porque es protestante. Digo, sí, yo soy protestante y además bastante protestón. No, porque no me gustan las leyes malas. Yo escribí un libro que se llama así, se llama Las leyes malas. Ese libro tiene el catálogo de las leyes malas, lo puede comprar por Amazon, lo puede bajar gratis la primera edición. ¿Okay? Bueno, el derecho, cada una de las 6 cosmovisiones tiene un concepto particular acerca de lo que es el derecho, las leyes y la justicia. Política se le sigue, ustedes ven que es como un ordenamiento, la política le sigue un concepto acerca de lo que son los gobiernos y los partidos. Penúltimo, economía, ahí es importante, ¿okay? O sea, esta mañana hablábamos de que si podíamos no usar la palabra capitalismo. Bueno, lo que pasa es que la economía cristiana es el capitalismo, pero esa palabra no está en la Biblia. No, la que está en la Biblia es otra palabra, pero para el mismo concepto, la palabra mayordomía. ¿Ok? La palabra mayordomía en mundano se traduce como capitalismo. Es la idea bíblica de la economía. ¿Qué quiere decir capitalismo? Propiedad privada, mercado libre, gobierno limitado. Y esa es la visión bíblica. ¿Okay? Y por último, la historia. Cada una de las 6 cosmovisiones tiene una visión sobre la historia. Me avisa la hora. ¿Estamos ya para tomar café o qué? 5 minutos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del término liberalismo. ¿Qué significa? ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué yo soy presidente? Yo le dije, ¿dónde está Iván? No, el otro Iván. Sí. No pudo venir. Pues yo le había dicho esta mañana, nosotros tenemos el centro de capacitación. El Centro de Liberalismo Clásico es un centro de capacitación. ¿Por qué la palabra liberalismo y tal? Bueno, fíjense esto es una cosa. Aproximadamente en los siglos 3 o 4 de nuestra era, nosotros estamos viviendo la era cristiana. Eso es lo que no les gusta a los posmodernos. No les gusta y entonces le ponen era común. Porque claro, así en lugar de decir EC significa era cristiana. Estamos en el 2016 de la era cristiana. Los judíos tienen otro calendario, los musulmanes tienen el otro. ¿Ok? Entonces, 2016 es de la era cristiana. Contamos a partir de Cristo. Tan importante es la figura de Cristo, y por eso a mí me molesta esa obsesión que tienen los cristianos con la segunda venida, como si la primera no hubiera dividido la historia y como si la primera no fuera importante. Pero no, que la segunda venida, que ya viene el Señor y que viene y que no viene a raptar. Entonces, no entienden, no hay caso. Es, como dice este Iván, una de las malas teologías. ¿Okay? Entonces, estamos en el año 2016 de la era cristiana. Le llamamos era cristiana porque es la civilización cristiana. La civilización cristiana, y esto es lo que les cae de la patada a los multiculturalistas y al Estado plurinacional, los plurinacionales, que déjenme decirles que eso de Estado plurinacional fue un crimen, fue para quitarle a Bolivia el calificativo de república. Y Estado plurinacional, además de crimen, es un disparate, porque todos los estados del planeta son plurinacionales, porque todas las naciones del planeta tienen una composición étnica variada. ¿Okay? Si usted va a la India, va a encontrar una cantidad enorme de etnias, y lo mismo en Suecia y en Alemania. Los alemanes del sur y los del norte son muy diferentes
Y a ninguno se le ocurrió poner Estado plurinacional de Alemania y todo. ¿Ok? O sea, sabemos que Bolivia es plurinacional, pero es que no hay ningún país en el mundo que sea étnicamente homogéneo. Eso es un disparate. Es contra el sentido común. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, hacia las parábolas del reino, uno puede ver en la historia como muchas de ellas se han cumplido, se van cumpliendo, se están cumpliendo. La parábola del grano de mostaza que hablábamos esta mañana, la parábola de la levadura, se está cumpliendo. O sea, la civilización cristiana ha demostrado ser superior a las demás civilizaciones. Nos guste o no nos guste, es un hecho histórico. Es indiscutible, de lo cual a los no cristianos no les gusta, y a los cristianos parece que a algunos les da vergüenza, les da complejo, ¿ok? Porque les han metido en la cabeza la ideología multiculturalista y no se atreven a afirmar que la civilización cristiana ha sido y sigue siendo superior. Algunos cristianos, y otros simplemente no están enterados de este problema, entonces no están al tanto, digamos, viven en otro planeta, viven en otro mundo. Bueno, entonces hacia los siglos 3 y 4 de la era cristiana, años 400-500, la levadura empezó a leudar la masa. O sea, los valores cristianos, los principios, normas y valores cristianos empezaron a impactar en la cultura y en la sociedad, principalmente, claro, en Europa, pero también en el norte de África y en Medio Oriente. Entonces empezó a nacer una cultura, una civilización cristiana que tenía dos grandes vertientes, la que hablaba latín al occidente, por eso aquí se llama América Latina, y la que hablaba griego al oriente. ¿Ok? No se llevaban bien, como siempre había broncas y peloteras entre los cristianos, pero bueno, más o menos, a pesar de todas las dificultades, problemas, ahí es como uno ve la soberanía de Dios, ve la mano de Dios, la providencia. Más o menos los principios, normas y valores cristianos empezaron a impactar en el paganismo y empezaron a impactar de manera beneficiosa. ¿Okay? Hoy hablábamos de la idolatría de la familia. Resulta que la civilización pagana era la que tenía muy en alto a la familia, tan en alto que el marido tenía derecho a vida o muerte sobre el esposo y los padres sobre los hijos, y el cristianismo puso un límite a eso. ¿Entienden por qué está muy mal eso, esa idolatría de la familia que hay ahora en las iglesias? O sea, no están entendiendo, estamos retrocediendo, nos están obligando a retroceder civilizatoria y culturalmente y políticamente. Nos están llevando de vuelta al paganismo, donde la etnia, la tribu, la familia era lo principal, y entonces la venganza de sangre. El cristianismo les bajó ahí. El cristianismo fue una influencia positiva, y estoy citando un ejemplo. La esclavitud es otro ejemplo. Se transformó primero la esclavitud en servidumbre y después se abolió la servidumbre. Porque eso es una cosa que la gente no entiende, la diferencia entre esclavitud y servidumbre, no es lo mismo. Servidumbre es un estado, digamos, más humano que la esclavitud. Entonces, lo primero que hizo el cristianismo fue cambiar la esclavitud por la servidumbre. Y después, el siglo XIX, se abolió la servidumbre, que se llamaba esclavitud, pero por una confusión semántica. Ok, entonces, fíjense lo siguiente, la iglesia cristiana fue luz
para el mundo y fue sal para la tierra. Si ahora no está cumpliendo esas funciones, es porque, entre otras razones, no nos hemos detenido a estudiar que esto ya empezó a ocurrió. Entonces había un concepto cristiano para la familia, que era distinto del pagano, un concepto cristiano para la economía, que era distinto del pagano, un concepto cristiano para el arte, la literatura, que era distinto del pagano, valores del reino de Dios, y lo mismo para la política. ¿Y cuál era ese concepto? Gobierno limitado. Gobierno limitado, el gobierno no puede hacer cualquier cosa. Un famoso obispo, el obispo Ambrosio de Milán, que fue el que convirtió a Agustín de Hipona, se convirtió escuchando a Ambrosio. Ambrosio predicó contra un emperador porque ese emperador había hecho una matanza, y la presión fue tan fuerte que el emperador tuvo que pedir perdón. ¿Ok? O sea, fíjese que la iglesia no era ni económicamente débil, ni culturalmente irrelevante, ni políticamente impotente. Pudo poner un obispo, Ambrosio, a un emperador, que no me acuerdo el nombre, de rodillas a pedir perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, eso es gobierno limitado. Entonces siempre se entendió que el gobierno limitado era el concepto cristiano de gobierno. Y eso fue así hasta el siglo XIX. En el siglo XIX hubo un problemón, una gran confusión, y todavía estamos pagando las consecuencias. Y el cristianismo abrazó el socialismo. Y ahí yo tengo que hacerme a culpa. Mi denominación, los anglicanos, fueron los grandes culpables, ¿okay? De ese vuelco de los cristianos al socialismo. Entonces, la tesis del gobierno limitado quedó abandonada en el campo cristiano. Pero como a Dios no le faltan testigos, hubo un grupo político que venía de esta cosmovisión secular humanista y de la ilustración escocesa, que tomó la idea de gobierno limitado, pero la separó de la Biblia. Ahora, separar de la Biblia, bueno, no importa, es una buena idea, dijeron. Esos son los liberales, esos eran los liberales. Los tipos, bueno, Adonis ni era cristiano, no se puede decir que no era cristiano, pero después los que vinieron después no eran cristianos. Y pensaban que el gobierno limitado era una buena idea. Claro, no decía que era una idea bíblica, pero todo el mundo sabía que era una idea bíblica. Ahora, después, cuando la Biblia dejó de estudiarse seriamente, ya se olvidó la raíz cristiana del liberalismo clásico. O sea que el liberalismo clásico es el nombre mundano para una doctrina cristiana, que es la del gobierno limitado. Y en el mundo se conoce esa doctrina con la etiqueta de liberalismo clásico para diferenciarlo de otro, en vez de otro tema. Por eso nuestro instituto de capacitación se llama Centro de Liberalismo Clásico, donde les enseñamos a la gente que el liberalismo clásico es la doctrina del gobierno limitado, que es bíblica. ¿Okay? Y al que no es cristiano le decimos, bueno, no importa que al que no cree en Dios, bueno, no importa que tú no creas en Dios, ¿okay? Pero esta idea es una idea bíblica y es una buena idea, y gente que no es cristiana también reconoce que es una buena idea, porque lo único que no reconoce que es una buena idea son los socialistas. No sé si se entendió esa parte. Si podemos tomar café, entonces, ¿se entendió esa parte? Ok. ¿Tomamos café o...? Ok. Tomamos café y seguimos. Gracias.
Vamos a dar gracias por el seguimiento. Le voy a pedir al pastor Iván. Si se van a poner de pie, nos vamos a pedir un ratito. ¿Sí? Vamos a dar gracias, Señor, hermanos. Padre, te damos gracias de verdad por todas tus misericordias. Amén. Hacemos memoria este día, Señor, de cuántas bellas cosas nos has dado, Padre. Y te bendecimos, Señor, que tú eres bueno con nosotros. Bendecimos también los alimentos que nos vamos a servir y que sabemos que vienen de ti, Señor. Gracias, Dios, por todos nuestros hermanos. Gracias, Dios, por estos alimentos. Los santificamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.